cortito, bastante conocido por ustedes, se refiere a una aplicación de las reacciones químicas. La reacción o a la estequiometría basado en reacciones químicas, en ecuaciones químicas, perdón. Vamos a hacer el cálculo químico cuantitativo expresado en masa, en moles, en equivalentes gramos. Esas conceptualizaciones básicas ustedes los conocen, pero sin embargo aquí les voy a ir recordando para que ustedes hagan los cálculos químicos, la estequiometría basado en ecuaciones químicas igualadas, ¿ya? Esa es la actividad que voy a hacer. Voy a compartir esta pantalla con ustedes que está referido a la estequiometría. Espero estén observando esta presentación. ¿Observan, verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a referirnos a una aplicación del cálculo químico, porque la estequiometría está referida al cálculo químico. Y quiero que entiendan esto, basado en ecuaciones químicas igualadas, balanceadas o no. A eso nos hemos de referir. Yo quiero antes preguntarles con el doctor Salas si yo sé que están considerando este tema, o ya lo han hecho, o recién lo van a hacer. ¿Ya han avanzado este tema de estequiometría con el doctor Salas? El cálculo químico. Jóvenes, les pregunto, ¿ya han considerado este tema de estequiometría o cálculo químico basado en ecuaciones químicas igualadas o no? Todavía, ingeniero. ¿Ustedes son alumnos, estudiantes nuevos o repitentes? Repitentes, ingeniero. Bueno, entonces, yo creo que no van a tener ningún problema porque si son repitentes ya han debido ver el anterior semestre. Entonces, sin embargo, yo voy a explicarles para que ustedes se basen en este conocimiento al cual me voy a referir. Entonces, voy a decirles esto en la parte introductoria, que cuando hablamos de estequiometría, estamos hablando de cuantificación, de medida, de cantidad química de la materia que interviene en un proceso de transformación química. Esto está referido en base a una ecuación química. Y su estudio está en los libros de química general en el capítulo de estequiometría. Ese es el título del tema en un libro. La cuantificación, la medida de la cantidad química está basada en el uso de ecuaciones químicas igualadas referidos a reacciones químicas. Fíjense, conceptualmente la ecuación química es la representación simbólica utilizando fórmulas químicas y coeficientes estequiométricos para efectuar el cálculo basado en reacciones químicas. Y aquí está siendo claro, una es la conceptualización de ecuación química y otra es la reacción química. La ecuación química es la representación simbólica del proceso de transformación de la materia que ocurre en un proceso que se llama reacción química. Una relación basado en estas ecuaciones químicas generalmente se la hace entre dos sustancias. Una relación de esas sustancias en términos de cantidad física o cantidad química que interviene en el proceso. Puede ser de un reactivo con otro reactivo, de un reactivo con un producto o de un producto con un producto mismo. O sea, relación binaria. Si ustedes saben relacionar un reactivo con un reactivo en términos de cantidades químicas, muy fácilmente van a poder calcular cuando de uno de los reactivos se conoce la cantidad de materia en términos de unidades físicas o en términos de unidades químicas. Jóvenes, señoritas, esta conceptualización al cual me estoy refiriendo ya deberían de hacer uso ustedes con mucha facilidad porque en química el doctor Salas les enseña bastante bien. Claro que muchas veces cuando no hay mucha, como se dice, mucha asistencia seguida
hay falta de estudiantes, pierden el hilo y se pierden ustedes un capítulo y de ahí a partir que se han perdido un capítulo, una sección de una materia, ya no saben de qué están hablando en química. Por eso es importante para ustedes en esta etapa, en esta su edad, donde están recogiendo información para ser profesionales, estos conocimientos, estas actividades no deben perderse absolutamente en ninguna clase, sea esto presencial o sea virtual. Finalmente, las ecuaciones químicas para el cálculo químico deben estar igualadas según la ley de Lavoisier. Porque si la ecuación química no está igualada, muchas veces es imposible efectuar un cálculo químico. Pero la ley de Richter no nos exige que la reacción química esté igualada, porque trabaja de equivalente gramo a equivalente gramo, basado en su propiedad química, que es el equivalente químico. Eso ustedes ya lo saben, y ya lo han ejercitado, ese tipo de relaciones cuando hemos hablado de la ley de Richter. Yo les había dicho que es importante conocer, asimilar estas leyes cuantitativas, y fíjense, dice leyes cuantitativas que sirven para explicar la cantidad química en unidades físicas o químicas en un proceso de transformación de la materia. Si han entendido esto, va a ser muy fácil para ustedes, en base a esta experiencia que yo les voy a dar, para resolver este problema. También recordarles, el informe de esta actividad me lo tienen que hacer escrito en el formato clásico, y la guía para hacer ese informe están vendiendo en la Secretaría del Departamento. En ese formato deben escribir ustedes el informe escrito, y ese informe escrito lo van a guardar hasta que yo venga de aquí a 2 semanas y les voy a recoger y les voy a decir, preséntenme su trabajo de estos informes. Entonces, esto de estas actividades de laboratorio, informe escrito. ¿Está claro? De modo que los objetivos dicen, se debe combinar una sal iónica de cloruro de magnesio. Eso ya lo de ustedes decir cuál es la fórmula química, la fórmula química del compuesto que estamos hablando, cloruro de magnesio, con un exceso de disolución de ácido sulfúrico. Esto también el ácido sulfúrico ya lo deben saber escribir, para producir una sal insoluble de sulfato de magnesio. Escriba la ecuación química igualada de esta transformación química. Eso es lo más importante, porque si no escribe no va a poder hacer nada. ¿Para qué va a escribir? Para calcular la cantidad en masa de sulfato de magnesio insoluble que se obtiene en el proceso. Fíjense, aquí nos está diciendo solo calculen la masa de sulfato, pero también en el siguiente objetivo nos dice calcular estequiométricamente las cantidades, tanto en moles como en masa, de todas las sustancias que intervienen en este proceso químico. Más adelante se los voy a aclarar este objetivo del cálculo químico que van a realizar en base a la cantidad de sulfato de magnesio o a la cantidad de sulfato de magnesio que ustedes van a producir al combinar una sal iónica de cloruro de magnesio con ácido sulfúrico en exceso. Calcular el rendimiento del proceso químico estableciendo una relación, esto es importante, de masa de sulfato de magnesio obtenido experimentalmente a masa de sal calculado teóricamente. Entonces ustedes van a tener que, con los datos que le voy a dar, van a tener que calcular el valor experimental de la cantidad de sulfato de magnesio, pero teóricamente también haciendo una relación química cuantitativa basada en una ecuación química que ustedes la van a escribir igualada, tienen que calcular la cantidad de sulfato de magnesio teórico que van a obtener en el proceso. A eso está referido esta actividad experimental. Ahora, para hablar del fundamento teórico, la estequiometría, el cálculo químico, es un capítulo de la química y está referido a la medida de la cantidad de una de las sustancias que intervienen en ese proceso químico. Estas cantidades pueden expresarse en unidades físicas como masa y volumen, o en unidades químicas como el mol, el equivalente gramo de las sustancias que toman parte en el proceso.
Estas últimas unidades de cantidad de materia pueden relacionarse con las propiedades químicas de cada sustancia o de la sustancia como masa molar y equivalente químico. ¿Qué estoy queriendo decir? Si yo les doy una determinada masa, para obtener los moles, ustedes relacionen, dividan entre masa molar, que se emplea como M mayúscula. O la masa que que yo les voy a dar, lo van a dividir entre la propiedad química, que es el equivalente químico, y la van a obtener en equivalentes gramos. Ojo, jóvenes, muchos estudiantes tienen un problema de calcular el equivalente químico de la sustancia que utilizamos en un proceso químico. El equivalente químico y la masa molar son propiedades químicas. La masa molar es muy facilito. Hacen uso de las masas atómicas de todos los elementos que toman parte en ese compuesto químico y determinan la masa molar. El equivalente químico depende de la masa molar dividido entre el número de oxidación del elemento o de la sal iónica que ustedes obtienen en el proceso. Estos conceptos son básicos, jóvenes. No es un concepto de universidad. Claro que muchos estudiantes cuando están en el colegio no saben qué es la masa molar, qué es el equivalente químico, porque muchos estudiantes en el colegio, en vez de masa molar, abreviar la M mayúscula, utilizan peso molecular, PM, policía militar. Eso quiere decir, no sé cómo les enseñan los profesores. Entonces, aquí en la universidad la masa molar es M mayúscula. El equivalente químico es una propiedad química, ambas, como E mayúscula, Q minúscula. Esa es la parte de la teoría que ustedes deben realmente escribir y tener conceptualización muy importante para ustedes. Según el objetivo que hemos planteado en este problema, en esta presentación, la ecuación química para la transformación química que se sugiere es la sal de cloruro de magnesio que vamos a utilizar en una determinada cantidad como sólido, la vamos a hacer, lo vamos a combinar con el ácido sulfúrico acuoso en exceso. ¿Para qué? Para precipitar como sulfato de magnesio, sustancia sólida, y obtener además ácido clorhídrico en estado acuoso. Vamos a hacer algunas operaciones para obtener esta masa de ácido de sulfato de magnesio. Vamos a filtrar, secar, pesar y vamos a obtener una cantidad de sulfato de magnesio seco. Y eso es lo que vamos a experimentar o vamos a obtener experimentalmente a partir de una combinación de una cierta cantidad de cloruro de magnesio con exceso de ácido sulfúrico. Es muy importante para esto escribir esta ecuación, igualada e indicando sus estados de agregación molecular. ¿Qué quiere decir estados de agregación? Como qué estado o en qué estado estamos utilizando el cloruro de magnesio en estado sólido. ¿En qué estado estamos utilizando el ácido sulfúrico? En estado acuoso. ¿En qué estado estamos obteniendo la sal de sulfato de magnesio? En estado sólido como precipitado. Anoten esa palabra. Y el ácido clorhídrico en estado acuoso. Según esta ecuación que estamos presentando, que está ya igualada, en la presente práctica se dará a conocer la cantidad de cloruro de magnesio. O sea, yo les voy a sugerir una cantidad de cloruro de magnesio y con esa cantidad de cloruro de magnesio ustedes van a calcular la cantidad de masa de ácido sulfúrico, de sulfato de magnesio y de ácido clorhídrico respectivamente. Estas cantidades las pueden calcular en términos de masa, de moles o de equivalentes gramos. En masa, estableciendo una relación entre dos sustancias. Y a eso nos hemos de referir. Inicialmente debe disponerse de todos los materiales de laboratorio completamente limpios y secos. Es la exigencia más importante para hacer. Porque si un vaso de precipitación, por ejemplo, está sucio, no está seco, de hecho, sus resultados van a ser malos. Van a inicialmente registrar la masa de un vaso de precipitación limpio y seco y registrar esta masa en gramos, como la denominan M0. Agregar al vaso de precipitación una determinada cantidad de sal de cloruro de magnesio
y registrar su masa en gramos como M sub 1. ¿Cuál será la cantidad de cloruro de magnesio que ustedes han agregado? Es la diferencia de M sub 1 menos M sub 0. Eso es fácil. Quitarle a la masa del vaso de precipitación que contiene el cloruro de magnesio la masa del vaso y se van a quedar con la masa del cloruro de magnesio. Efectuar la reacción química de la sal contenido en el vaso de precipitación agregando un cierto volumen en exceso de disolución de ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico aquí no necesitamos medir, sino la vamos a echar en exceso. ¿Y por qué vamos a echar en exceso, en demasía? Para garantizar la disolución total del cloruro de magnesio. Por eso vamos a hacer esta disolución de ácido sulfúrico hasta una precipitación completa de la sal. ¿Y cuándo se sabe que ha precipitado completamente? Cuando se agrega al cloruro de magnesio líquido una cierta disolución de ácido sulfúrico, esto se vuelve blanco lechoso. Van a ir agregando por las paredes interiormente, se ha de ir formando blanco lechoso, leche, 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 hasta que en un momento sigan agregando el ácido sulfúrico, ya no se forma el aspecto lechoso. Y queda un precipitado en el fondo del vaso de precipitación. Por eso es que cuando se haya precipitado completamente, deben inicialmente filtrar, lavar el filtrado, secar lo que han filtrado y pesar la masa del producto y registrar como M sub 0 o M sub 2. Este es el procedimiento del experimento que ustedes deben hacer en un trabajo experimental real. Ahora yo les digo algo muy importante. Aquí en la parte virtual, este trabajo, fíjense, es muy rápido. Pareciera tener una comprensión total. Ahora, como ustedes me dicen que son repitentes, espero que el año pasado, con los profesores que hayan pasado, quizás lo hayan hecho esta actividad, porque les digo honestamente que estas actividades de laboratorio que hago, todos los docentes del departamento han sacado referencias de mi guía de laboratorio. Y las guías de laboratorio, lamentablemente para ustedes ya no los tengo, ya no los escribo. ¿Por qué? Porque tampoco ya no quiero hacer imprimir, porque quizás sea el último semestre que yo trabaje en la facultad, si Dios quiere al año más. Ya me voy a retirar, me voy a jubilar de la Facultad de Ingeniería y de la universidad, porque ya son más de 36 años que trabajo en la universidad. Entonces quiero también acogerme al descanso para que otros jóvenes profesionales hagan estas tareas que vamos a dejar para ellos, ¿ya? Por otro aspecto muy importante que quiero dejárselos a ustedes. Si les interesa a muchos de ustedes tener referencias de cálculo químico, de reacciones químicas, de libros que hablen de estos temas que están haciendo, si están en las carreras de química, metalurgia e industrial, inclusive mecánica y electricidad, yo tengo unos libros de cálculo básico elemental para que ustedes comprendan muy bien estos cálculos a los cuales me estoy refiriendo. Hay un par de libros que tengo, por ejemplo, de Mahan Meyers, tengo también en 2 tomos de todas estas conceptualizaciones con experimentos y conceptos claros. Pueden visitarme en horas de la tarde, después de las 4:30, o mañana en la mañana. Yo les espero y si no pueden, de aquí a 15 días yo voy a estar otra vez aquí, pueden venir y visitarme y se pueden escoger los libros. De modo que ese es el experimento al cual nos estamos refiriendo. Ahora, los datos que voy a sugerir para ustedes son la masa del vaso de precipitación vacío, 35.86 gramos. Masa del vaso con la sal de cloruro de magnesio, 37.15 gramos. Masa del vaso con el producto que se ha formado, el sulfato de magnesio, es 37.49 gramos. Con referencia a esta información, realiza los cálculos de cantidades químicas que a continuación se sugieren. Por otra parte, recuerde que las relaciones de masa con moles
y equivalentes gramos para cada sustancia están referidos a las siguientes relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Para calcular el número de moles, ustedes utilizarán la relación de la masa de esa sustancia que les estoy diciendo, dividiendo masa sobre la masa molar, masa sobre M mayúscula, de esa sustancia. Cuando quieren calcular el número de equivalentes gramos de esa sustancia, tendrán que dividir la masa de la sustancia que les estoy diciendo sobre el equivalente químico. El equivalente químico en esta última expresión es la relación de una propiedad química de la masa entre el equivalente químico. El equivalente químico es una propiedad química de las sustancias y de los elementos químicos. La determinación de esta propiedad química, que es el equivalente químico, para muchos estudiantes es un tanto difícil. Pero cuando ustedes leen un libro, han escuchado bien una presentación. Por ejemplo, tengo este libro que está referido al cálculo químico o de química general, donde aparecen conceptualizaciones bien claras y un montón de ejercicios. Se las pueden adquirir este libro es muy bueno. Es de Hilbert Long y Forrest Hens. Entonces, si los estudiantes que tengan interés o me buscan esta tarde o mañana en la mañana, hasta antes de las 10, yo se los voy a entregar. Entonces, ustedes tienen que tener esa facilidad de leer libros cuando nosotros los presentamos. Claro que hoy en día los estudiantes, yo no sé cómo estudian, si entran a internet y saben seleccionar estos conocimientos o no, y si tienen en esas direcciones de la web problemas o no, conceptualizaciones claras o no. Este libro que les estoy mostrando tiene muy buenas conceptualizaciones, así como yo se los conceptualizo aquí. Y tiene buena cantidad de ejercicios con resultados opcionales, o sea, un resultado A, B, C, D y E. Y dice, marque la respuesta correcta, encierre en un círculo la respuesta correcta. Pero ustedes no lo van a hacer eso al tuntún, ni viendo en coca, sino tienen que resolver el ejercicio utilizando estos conocimientos para que ustedes tengan el resultado deseado que aparece en el libro. ¿Qué cálculos deben hacer ustedes? Inicialmente deben escribir la ecuación química igualada de las sustancias a las cuales nos estamos refiriendo. Deben calcular la cantidad de cloruro de magnesio que se utiliza para hacer el cálculo químico. ¿Cuánto es la masa de la cantidad de cloruro de magnesio en masa? Establezcan una relación de masa a masa entre la cantidad de cloruro de magnesio y el resto de las sustancias, según la ecuación a la cual hemos referido. Luego, calcule los moles de cada sustancia. Eso es muy fácil. Dividir la masa de cada sustancia entre la masa molar de esa sustancia al cual se están refiriendo. Y luego, calcule el equivalente gramo de cada sustancia de la reacción. Eso también es fácil porque lo hemos dado a conocer. Cómo calcular los equivalentes gramos, que es una cantidad química. Dividan la masa que les he dado de cada sustancia y en el cálculo de cada sustancia que ustedes obtienen entre el equivalente químico. Y finalmente, calcule el rendimiento del trabajo sugerido. Ese rendimiento debe ser la masa del producto real que obtienen con estos datos sugeridos que les he hecho y la masa del producto teórico. Eso lo tendrán que hacer teóricamente de la cantidad de cloruro de magnesio que les he dado, calcularán la masa de las otras sustancias. Y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer en este tema. Les vuelvo a recordar, jóvenes, el resultado, el informe de este tema, no me lo envíen a mi WhatsApp. Escríbanlo en el formato escrito clásico, comprando hojitas de guías para elaborar informes del Departamento de Química. Ahí coloquen su nombre, su materia, la fecha, todo lo que dice ahí, y lo guardan esto en un folder para que de aquí a 15 días yo voy a estar otra vez aquí en Oruro y voy a recoger esas actividades en un folder. Y califico y se los voy a entregar en esa misma semana. Como hoy día
se los voy a estar entregando, o si no, lo dejo al auxiliar para que se las entregue a ustedes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Me han entendido esta explicación, jóvenes? Sí, Señores. sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces de aquí tienen 2 semanas para hacer este informe y el resto de las actividades que hemos hecho. Ahora quiero preguntarles, ¿hasta qué tema hemos dado el primer examen? Hasta el tercer laboratorio. Es, creo, hasta la ley de Lavoisier, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, el tema del tema de Proust, de Richter y de esto, ya son 3, pues de aquí a 15 días estaríamos dando el segundo parcial escrito, presencial en la ciudad universitaria. Pero yo les voy a ir avisando anticipadamente, antes de una semana, decirles que la próxima semana, como hoy, en este horario, vamos a dar dentro de 15 días nuestro segundo examen parcial, presencial. ¿Está claro? Y los informes, desde que no me han entregado, ya les he dicho, no me lo envíen a mi WhatsApp. Manténganlo en un formato escrito, en un folder, y el día que yo voy a estar recogiéndoles en ese examen, me lo entregan escrito en un folder y yo voy a ir calificando, y ese mismo día, después de pasar a mi computador o a una hoja, se los voy a devolver sus exámenes, sus informes, perdón. ¿Está claro? Sí, que Ya. Ahora, también les vuelvo a invitar otra vez. Si quieren ustedes en esta tarde o a mediodía venir a querer observar algunos libros de conocimiento muy elemental, vengan, yo les muestro y se los vendo, jóvenes, a precios módicos. Ustedes van a ver los precios y ya están anotados en los libros, no son caros, no pasan de los 50 bolivianos, 35, 45, 50 bolivianos está como máximo. Pero vengan, observen esto, sobre todo los estudiantes que están estudiando mecánica, eléctrica, porque sí hay problemas también en química que están referidos a problemas de eléctrica. De química, ni qué decir, metalurgia industrial, ni qué decir. Entonces vengan, avísenme esta tarde si pueden, a partir de las 4:30, me vienen, yo les espero. Saben mi teléfono, ¿verdad? sí, sí, que El 728-44-911. La dirección es en la calle Potosí, entre el Apagador y la Vallivian, detrás de la Facultad de Ingeniería del centro. ¿Ya? Entonces, los que deseen, yo les espero a partir de las 4:30. Adelante, pueden venir y se pueden escoger libros de cálculo elemental, muy fáciles, ¿ya? Incluso tengo algunos cálculos, un libro para experimentos de física y de química, que están en el mismo texto, y de biología, dice, pero fundamentalmente a ustedes les va a interesar de química y de física, que pueden referirse a este tipo de experiencias para hacer algunos informes, algunos trabajos, algunos experimentos, ¿ya? Bueno, jóvenes, les agradezco por esta atención que tienen. No voy a tomar, a ver, o les llamo la asistencia si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo todavía, jóvenes? Ya me están diciendo que me estoy quedando sin tiempo. No sé si vale la pena llamar la asistencia. Yo creo que sí. A ver, voy a tratar de ingresar muy rápidamente. Ya, voy a llamar la asistencia, jóvenes. Me dicen rapidito ya, porque nos vamos a quedar si no sin tiempo.
Aguilar Quispe Jocelyn. Presente, ingeniero. Ya. Apasa Arancibia Alexis. No está viniendo. Apasa Gutiérrez Kevin Edgar. Kevin Edgar tampoco no viene. Aquino Condo William. Tampoco. Presente, ingeniero. Aquino Condo, recién esta es su primera actividad de usted. Yo no sé, ha estado faltando completamente. No tiene ninguna calificación usted. Aquino Muñoz María Elena. Falta. Blanco Uruña Alexander. Buergo Condoria de Mar. Cabrera Arroyo Miguel. Presente, Inge. Ya, usted está puntual. Cáceres Díaz Elvio Joel. No viene tampoco. Cáceres Inca Israel. Caguana Loaiza Juan Manuel. Callaguara Janco Osmar. Presente, ingeniero. Ya. Calle Chino Gilberto. Canasa Naves John Richard. Caruta Quispe Jessica Jocelyn. Chambi Condori Juan. Chaparro Cari Felipe. Choque Colque Juan Carlos. Chumacero Delgadillo Naira. Colque Humérez Rodrigo. Colque Chuyma Jorge Rubén. Ya. Contreras Roque René Alberto. Copa Álvarez Eduardo. Presente, ingeniero. Ya. Cordero Vázquez Sofía Ignacia. Córdoba Choque José Fabricio. Presente, ingeniero. Ya. Espinosa Melendres Álvaro Marcelo. Fernández Condori Ángela Paola. García Quispe Ariana Stephanie. Guaribana Rodríguez Gerson Tiago. Gutiérrez Marca Jesús Cristóbal. Gutiérrez Ochoa Ian Joshua. Gutiérrez Vega Emilda. Huanca Canaviri Henry. Guaitapaco Jorge Luis. Huiza Saca Adriana Saray. Presente, ingeniero. Ya. Ibarra Condo Joel. Presente, ingeniero. Ya. Jamillo Mamani Johnny. Presente, ingeniero. Ya. Juaniquina Canasa Noé Christopher. Laime Choquetilla Rodrigo. Presente, ingeniero. López Lazarte Elías Vladimir. López Marcela. López Mencias Joshua. Luna Villegas Mauricio Alejandro. Maldonado Olmos José Luis. Presente, ingeniero. Mamani Conde Marco Antonio. Presente, ingeniero. Mamani Nina Saúl Winston. Presente, ingeniero. Mamani Kena Erlan Emilio. Presente, ingeniero. Tiene 2 faltas. Márquez Magne Alejandra Rosario. Mateo Coyo Iván Alfredo. Presente, ingeniero. Matos Colque Adriana Edelbrand. Morales Itamari Edgar. Moya Chávez Brian Andrés. Paniagua Murillo Samuel Roger.
Ramírez Rasguido Walter. Ramos Llave Raúl Alfonso. Presente, ingeniero. Ríos Carrasco Alan Stanley. Presente, ingeniero. Rodríguez Acevedo William. Ingeniero, ¿me escucha? Rodríguez Acevedo William. Sousa Ayala Albert Isaías. Solís Rodrigo. Presente, ingeniero. Ya. Ríos Carrasca Allen Stanley, perdón, Rodríguez Acevedo William Roger me ha dicho falta. No está, ¿no? Ticona García Josabet. Torres Cruz José Miguel. Valdés Calizaya Freddy Antonio. Belis Condori Evelyn Andrea. Belis Cruz Enrique Hilarión. Belis Cruz Enrique Hilarión. Ventura Docar Nicol. Bill Cachoque Abel Jimmy. Bill Kawarachi Ariel de Nilsson. Presente, Inge. Ya, esos son todos los estudiantes. Ingeniero. Recordarles. Sí. Moya Chávez presente, Inge. ¿Qué? Moya Chávez está presente, Inge. No daba mi micrófono. Moya Chávez. No Sí. me ha dicho, le he llamado y no me ha respondido. Sí, no daba mi micrófono, ingeniero, disculpe. Ya. Recordarles, jóvenes, de que me tienen que presentar el informe escrito y lo guardan en un folder hasta de aquí a 15 días. También voy a tomar un examen parcial, un segundo examen parcial escrito cuando vuelva. Ese día, es decir, el otro jueves, yo voy a estar en la ciudad universitaria a partir de las 10:30 y a partir de eso. El examen ha de ser sencillo, 4 o 5 preguntitas muy sencillas, materiales, objetivos, cálculos. De eso voy a preguntar. Entonces yo les agradezco, jóvenes, muchas gracias por su atención. Inge, una pregunta. ¿Va a ser siguiente semana el examen o la subsiguiente? La subsiguiente, de aquí a 15 días les estoy diciendo. Bueno, gracias, Inge. ¿Cuántas semanas tienen que pasar para que sean 15 días? 2. ¿No ve? Entonces ese día se los voy a tomarles el examen, pero les voy a avisar una clase antes, ¿ya? Hasta eso vamos a seguir avanzando temas, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero, hasta luego. Ya, hasta luego, Hasta luego, jóvenes. Inge. Ya.